Del costo de la vida, que a septiembre último alcanzaba el 3.76%, según el recuento mensual que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas. En agosto recién pasado fue de 4.10%. El informe indica que el índice de precios al consumidor reporta un nivel acumulado de enero a septiembre de 3.95% y un comportamiento mensual de 0.29%. El indicador estuvo influenciado principalmente por alzas en productos alimenticios que todavía resienten el impacto de las copiosas lluvias del invierno. Productos como legumbres fueron afectados por las inundaciones, principalmente en el área occidente del país. ¿Cómo se mide el costo de vida según el INE? ¿Cuáles han sido los factores que han encarecido los precios de la canasta básica? ¿Cuál es la tendencia para lo que falta del presente año? Un tema más que interesante que analizamos esta noche con Luis Arroyo, director del INE en Guatemala. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más, como siempre en sintonía para abordar temas importantes y bueno, nos vamos acercando ya a final de año, estamos en el último trimestre y tenemos que hablar de temas importantes, sobre todo uno que a usted le preocupa y mucho, los precios de la canasta básica. Los datos muestran que el costo de esta canasta, que es vital a nivel alimentario, subió en septiembre 12.90 quetzales en relación con agosto último, por lo que una familia de 5 miembros debe tener 2.030,10 centavos para comprar 26 productos. El costo de la canasta básica vital o ampliada también subió 23.54 de quetzal al pasar de 3.681.02 quetzales en agosto a 3.704.56 el mes recién pasado. Además, el Instituto Nacional de Estadísticas calcula la pérdida del poder adquisitivo del quetzal, el cual se mantiene en 0.47 de quetzal respecto del año 2000. Eso significa que para comprar un producto que en el referido año costaba un quetzal, ahora necesitaría para poder adquirirlo un quetzal con 47 centavos. Es un tema más que interesante, pero queremos conocer cuál es el escenario que se presenta para esta última etapa del año 2010, que podemos esperar también para el año 2011. Tema interesante que abordamos esta noche en Desafíos. Las recientes estimaciones del Instituto Nacional de Estadística revelan que alrededor de la mitad de la población guatemalteca no tiene acceso total a la canasta básica vital, cuyo valor general aumenta con los años, aunque su adquisición es indispensable para el bienestar familiar. Esto porque el costo total de 3.712 quetzales de la canasta básica, el salario mínimo solo logra cubrir alrededor del 57%. Esta está compuesta por la suma del costo de alimentos, alquiler de vivienda decorosa, vestuario, transporte y otros. Mientras la canasta básica alimentaria, que cubre solo lo necesario para subsistir, tiene un costo de 2.034 quetzales. Y de la misma manera, el salario mínimo se ubicó este año aún por debajo de las necesidades básicas planteadas para sobrevivir. Producción: José Manuel López Rivera. Bueno, ¿qué tema es el que estamos analizando esta noche cuando tiene que ver con la canasta básica, con todos los hábitos de consumo, por sobre todas las cosas, tomando en cuenta demandas, quejas, situaciones que se han generado a lo largo de todo el año y que lamentablemente por las inclemencias del tiempo han sufrido algunas variaciones negativas, sobre todo para el bolsillo de todos los guatemaltecos? Por eso queremos abordar y comprender un poquito más este tema, conocer las estadísticas, datos muy precisos y sobre todo saber qué puede pasar en estos últimos meses del año. Hoy está con nosotros Luis Arroyo, que es el director de Índices y Estadísticas Continuas del INE, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ricardo. Aquí bueno, todo un tema, ¿verdad? La verdad que los datos no son nada alentadores, pero esta situación, ya vamos a analizar puntualmente lo que ha ocurrido en el mes de septiembre, ha sido un poquito el común denominador de todo este año 2010, el aumento de precios, si lo tuviéramos que poner en contextos generales. Bueno, hay meses en que se ha dado bajas, aunque han sido leves, pero han sido bajas en su nivel de precios, provocadas principalmente porque hay veces la estacionalidad del ciclo de producción de un producto, hay veces que satura el mercado, entonces genera suficiente oferta, esto tiende a bajar precios. Sin embargo, las tendencias de los últimos meses ha sido contrario, ya que hemos sido afectados por los excesos de lluvias en el país y de alguna forma esto echa a perder cultivos, pero también afecta la infraestructura, claro, porque afecta el transporte. Entonces, si no hay forma de transportar
eso implica también que genera problemas en el precio de un producto. Bueno, el índice del precio al consumidor, como todos saben, es una herramienta estadística que tiene una relación directa con la medición de la inflación, pero me gustaría mucho que la gente pudiera comprender por qué es tan importante este indicador en el que ustedes pasan todo el tiempo trabajando y cuando lo dan a publicar, pues indudablemente incide y mucho. ¿Por qué es tan importante este índice? Bueno, es importante primero porque el índice de precio al consumidor, por definición, nos mide las variaciones, ¿verdad?, en tiempo y espacio de los precios que se investigan. Pero es una herramienta, de hecho es un indicador macroeconómico que nos permite establecer los niveles de inflación en el país, como es la inflación mensual, acumulada e interanual. Bueno, como ven ustedes, es más que importante, pero para poder comprenderlo en una gráfica y que usted entienda qué pasó con la inflación, cuál fue el comportamiento, sería muy bueno y te propongo, Luis, que podamos ir mostrando algunas gráficas para que la gente vaya comprendiendo y nos vayas explicando qué pasó, por ejemplo, en el tema de la inflación. Veamos la primera gráfica, ya está apareciendo en pantalla, ahí está, está específicamente. ¿Qué nos dice esta gráfica, por favor? Sí, lo que nos está mostrando es que la inflación mensual acumulada interanual en términos de regiones. Tenemos 8 regiones administrativamente y podemos notar que la región metropolitana es la región que más peso porcentual tiene o más importancia dentro de las demás regiones. De hecho, la región metropolitana encierra más del 64% de la importancia relativa del gasto de los hogares en toda la República. Muy bien. Luego le siguen las demás regiones, ¿verdad?, aunque con menos peso, pero el tenerla de esta forma nos permite establecer un índice de precios al consumidor a nivel república. Ahí estamos observando, si usted lo ve en su pantalla, en la parte derecha, dice corresponde al mes de septiembre, la acumulada, la interanual y por supuesto ahí tenemos cada uno de los datos específicos. ¿Qué son esa variación porcentual que estamos observando en esa última columna? Sí, la Luis? variación interanual es la variación o la inflación que se calcula de mes a mes, es decir, estamos analizando el mes de septiembre. Yo para obtener la inflación interanual de septiembre necesito tener el índice de precios de septiembre del año 2009. Entonces eso me permite tener la inflación de punto a punto que se le llama, o la de 12 meses o la de largo plazo. Me gustaría que viéramos la siguiente gráfica, que es muy clara también, donde usted va a observar también cómo se ha ido comportando a través de los años. Establecemos un dato comparativo del 2008 a la fecha. Ahí está apareciendo esta gráfica. Así es. Bueno, ya la estamos viendo en pantalla. Justamente índice de precios al consumidor son las variaciones porcentuales mensuales. Aquí la gráfica también nos muestra esos mismos indicadores, ¿verdad? Exactamente. La gráfica lo que nos permite es ver la tendencia, o sea, la dinámica de la inflación mensual. Aquí estamos presentando 3 años, años 2008, 2009 y 2010, lo cual pues, nos permite ver realmente cuál es la tendencia del año 2010 con relación a los años anteriores. De hecho, apreciamos de que en el año 2008 tuvimos las mayores inflaciones, principalmente en el mes de julio, y luego en el año 2009 se dieron casi prácticamente 6 meses en negativo, lo cual implicó un proceso deflacionario en el país, aunque, por ejemplo, en el caso de Guatemala, por un mes no logramos establecer una inflación o una deflación, ya que el Fondo Monetario Internacional establece que para hablar de deflación un país debe tener 2 trimestres consecutivos en una inflación interanual. Y nosotros por un mes no llegamos a esa parte. Muchos teníamos, y haciendo un comparativo con el año pasado, para ver cómo Guatemala y el resto de Centroamérica logró con estos indicadores, en cierta forma, revertir lo que se esperaba, un resultado muy adverso y negativo después de las crisis a niveles globales en el año 2008 y 2009, sobre todo, ¿verdad? Sin embargo, por estos indicadores, al parecer el año 2009 no fue el más complejo para Guatemala, si sobre todo lo comparamos con lo que ha ocurrido en este 2010, ¿no? Definitivamente, imaginémonos, retrocedimos prácticamente en el proceso inflacionario. A veces se nos preguntó, bueno, ¿y cuál de los 2 fenómenos es menos perjudicial? Definitivamente los 2 fenómenos son perjudiciales. Tanto un proceso inflacionario es perjudicial sencillamente porque afecta los ingresos de los hogares, ¿verdad? Les hace perder poder adquisitivo, claro. Pero un proceso deflacionario también es perjudicial, sencillamente porque cuando una deflación no es por efectos de incremento en la productividad, sencillamente genera un retroceso en el consumo de los hogares.
lo cual implica entonces que se genere un desempleo acompañado de una baja en la producción, y eso es perjudicial. ¿Qué es lo que más incide cuando hablamos de estos conceptos que tienen que ver directamente con la realidad económica de los guatemaltecos? Los problemas internos, en este caso lo vamos a explicar en un próximo bloque, climas, lluvias, bueno, todo lo que ha ocurrido y que estamos observando ahorita que indudablemente tiene relación, o lo que ocurre en el plano financiero internacional, estas estrepitosas caídas de la bolsa, la quiebra de grandes empresas, o sea, ¿qué incide más en estos indicadores que ustedes calculan? ¿Lo que ocurre en Guatemala o el marco global? Definitivamente cada cosa afecta, ¿verdad? Los factores exógenos, como ya los mencionaste, la crisis financiera definitivamente afectó al país, y una forma en la cual se logró notar fue una baja en las exportaciones. Claro. ¿Verdad? Guatemala necesita vender definitivamente, y si bajan sus ventas se va a ver afectado en los ingresos, en las reservas internacionales. Pero también lo que ocurre internamente, los factores endógenos. Imaginémonos lo que está ocurriendo ahorita, un exceso de lluvias afecta a la agricultura en el país, una helada también afecta, exceso de calores también afecta, o sea que todos esos factores nos afectan. Al final cada uno contribuye a afectar el desempeño de la economía del país. Tema fundamental, estamos comprendiendo mucho más sobre este índice de precios al consumidor, la relación directa, insistimos, que tiene para medir la inflación en el país, pero sobre todo escenarios que podemos esperar para el resto del año, cuando se vienen compras importantes, sobre todo en el mes de diciembre. Espere, porque luego de la pausa hay mucho más para analizar con el experto que hoy nos acompaña. No se vaya.